Buenas tardes, bienvenidos otra vez a una nueva edición de estos encuentros de Luis de Molina, y hoy vamos a tener una conversación o una charla quizá algo más distendida, por decirlo de alguna manera, porque con motivo del aniversario del tercer aniversario de la muerte de Gustavo Bueno, pues vamos a hablar de la Escuela de Oviedo en general y de la figura del filósofo en particular, y para ello pues hemos traído dos invitados de lujo. Luis Carlos, que es la segunda vez que viene aquí. Pues ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Y a José Luis Pozo Fajarnés, pues también un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo y por venir el fin de semana. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme, de verdad. Es un lujo tener que estar aquí con vosotros, y además en este entorno mágico, ¿no? Aunque no sería la palabra, ¿no? Magnífico. Me encanta el sitio. Un gusto que estés aquí, José Luis. Y bueno, pues la primera pregunta que me gustaría lanzaros tiene que ver con un evento bastante reciente y que tiene que ver con el curso de verano en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, donde tuve el placer de estar. Y según me comentaban los más veteranos, pues este año ha tenido quizá la peculiaridad de que ha habido por decirlo llanamente, un boom de gente, sobre todo gente joven, estudiantes, que no se había dado anteriormente, quizás con el caso de Escotado, que por la fama que le envuelve, pues puede atraer más interés. Pero este año es que bueno, se llenaron todas las plazas y quizá hacía falta hueco. Entonces, quería preguntaros a qué pensáis que se debe esta expansión, al menos aparente por el momento, del materialismo filosófico, Luis. Bueno, la verdad es que no sé, no sé por qué concretamente. Bueno, igual en la conversación pueden salir razones, ¿no?, de lo que está pasando. Pero yo creo que más que un evento concreto, ¿no?, el de este curso en Santo Domingo, yo creo que hay cierta tendencia. En Santo Domingo el año pasado ya hubo más gente de la habitual. Y en los encuentros que se hacen habitualmente en Oviedo todos los años, ¿no?, que ya llevamos 26 o 25, no me acuerdo, también en los últimos años cada vez hay más gente, se llena la sala de Oviedo, y además con gente que es distinta a la que había en otros momentos. Entonces hay más que un hecho concreto, el de este año en Santo Domingo en julio, yo creo que es cierta tendencia que podríamos relacionar con el hecho de que cada diferentes momentos, ¿no?, a lo largo de la historia del materialismo filosófico, pues lo que comenta Sharon Calderón en un famoso artículo, ¿no?, del año 2003 es que relaciona las décadas, cada 10 años podríamos hablar de unos cambios que se dan, y dentro de esos 10 años el fundamental sería, el importante sería que habría una oleada diferente, ¿no? Entonces, de toda esta gente nueva que está apareciendo, podríamos decir, en estos 4 últimos años, que además coincide con el cambio de década, porque las décadas van de mitad de década en mitad de década, ¿no? O sea, tal y como plantea Sharon Calderón, que Sharon Calderón nos está contando en ese artículo lo que Bueno, no voy a decir que le está dictando, pero es un modo de ver de Bueno que lleva Sharon Calderón al papel, ¿no? Bueno, pues en esos periodos de tiempo pues han surgido pues diferentes intereses, ¿no?, de seguidores, lo que se llama oleadas diferentes, ¿no? Y esta vez pues hay gente nueva que a partir de estos últimos 3 o 4 años, del 2016 en adelante, justo cuando muere Bueno precisamente, pues es una quinta oleada, habría que decir, porque sí, esta es la quinta década de cuando podemos decir, cuando empiezan, ¿no?, a contabilizarse la influencia del materialismo filosófico, y en esta quinta oleada además es que hay figuras pues que sorprendentemente han destacado por mucho, ¿no? Podríamos citar dos casos relevantes, y ya le paso la palabra a Luis Carlos. El de Vicente Chuliá, en cuanto al desarrollo del sistema en filosofía, en una parcela concreta, en un campo que es el de la filosofía de la música, y desde una perspectiva distinta, divulgativa del materialismo filosófico, el caso de Paloma Pájaro. Bueno, que en internet y estos programas que están divulgando el materialismo filosófico no se llama Paloma Pájaro, sino que se llama Fortunata y Jacinta, ¿no? Quizás sean los dos elementos de esta quinta oleada que han destacado,
bueno, mucho, ¿verdad? Y esperamos que haya otros más, que tampoco los vamos a nombrar ahora porque para que pudieran consolidarse como oleada tendrían que haber hecho algo como Paloma Pájaro o como Chuliano, haber escrito, haber expresado el desarrollo que hagan del materialismo en Internet o por escrito en el Catoblepas o en el Basilisco. No, pero por ejemplo, Julen Robledo, pues tiene la tesis, se puede entender dentro de esta oleada, ¿no? Esto sí, que hace una tesis sobre Sisek. Sí, y más, y también está de México, también viene. O sea, hay que decir que... Axel, ¿verdad? Axel Juárez. O sea, que sí. Sí, es la... ¿Te has hecho la entrevista? ¿Ya has visto cómo...? Ya no puedo decir. No, que la idea de las oleadas, pues es aquí, yo creo que es la clave para entender cómo funciona esto, ¿no? De pronto aparece gente que no tiene que ver con la academia. De hecho, otra cosa de las que me llamó la atención es que, claro, ahí no solo había estudiantes de filosofía, claro. Había cocineros, había psicólogos, gente procedente de todos los campos. Yo creo que esto demuestra la potencia que tiene el materialismo filosófico para inundar todos los campos. Sí, porque nosotros lo que no hacemos es dosografía. O sea, porque dices, tú estudias un tema y entonces te dicen, yo echo de menos la dosografía. Pero si es que nosotros no hacemos dosografía, si tú te quieres informar sobre el asunto, pues ponte a leer todo lo que tal. O sea, eso ya está en internet. Pero ya la suponemos funcionando. Pero nosotros no hacemos dosografía, hacemos filosofía. Por eso no vienen de la academia. Porque en las universidades están acostumbrados a trabajar con dosografía. No hacemos dosografía, nosotros lo que pretendemos es hacer filosofía, pretender hablar de la realidad, que de gastronómica o lo que sea, ¿no? Sí, el caso de Chulia sería desarrollar el sistema en el ámbito de la música, claro. Como en otras oleadas en distintos ámbitos, ¿no? Se han hecho materialismo la filosofía materialista de la geología, de la geografía, claro, y por eso hay especialistas en distintos saberes, en distintas ciencias, que lo que hacen es desde los parámetros del materialismo filosófico, tratar de entender cómo funciena cada una de esas parcelas del saber, o campos del saber, habría que decir. O de la realidad más que del saber. Bueno, es que la realidad... sepan algo, ese es el problema. Bueno, en virtud de estas ideas que habláis de que ya están funcionando, otra pregunta que os quería hacer tenía que ver no tanto con la influencia, porque en la medida en que la filosofía ya está funcionando, la damos por funcionar, en su funcionamiento, ¿cuál es que pensáis que ha sido la recogida, digamos, a nivel político, porque es donde está implantada la Escuela de Oviedo, al fin y al cabo, qué recogida de la filosofía de Bueno pensáis que ha habido en estos años en España? ¿Pensáis que es una cosa que ha pasado totalmente desapercibida o sin embargo puede haber cierto reconocimiento, ya no de la figura de Bueno, sino de su filosofía? ¿Cuál pensáis que ha sido su fuerza? Pues así, eso es una pregunta sociológica. Ya, pero entonces, bueno, pues sí, bueno, a nivel político, por ejemplo, si calan las ideas y hay alguien que defiende la eliminación de las autonomías, pues ya tenemos ahí funcionando, ¿no? O sea, que la filosofía no está en la academia universitaria. La filosofía está en la sociedad. Están ahí funcionando esas ideas. Lo que pasa es que a un nivel determinado. Y no sé, yo así, como el ritmo de funcionamiento de la filosofía es distinto al de las vivencias que tenga una... pues, hombre, a lo mejor Hegel pues ve ahí, pero es muy complicado ver un desarrollo concreto. Sí, el hecho de que Bueno, como estás hablando de política, el hecho de que Bueno en el año 92, si no me confundo, escriba el texto sobre las categorías de las ciencias políticas y luego en el 99 o 98 escriba España frente a Europa, aunque podríamos decir que lo que está pasando ahora de las ciertas instituciones que están haciendo una defensa de España, como pueda ser de NAES, ¿no? Pero es que eso simplemente es no quiero decir la palabra efecto, ¿no? Pero es simplemente la punta de un pequeño iceberg de una discusión provocada precisamente por la filosofía de la historia de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno saca la filosofía de la historia en la década de los 90, el final del siglo XX, lo cual provoca una convulsión terrible dentro de la escuela,
dentro de la escuela, porque hay un choque entre la segunda oleada y la tercera que hace que salten por los aires muchos miembros y que se desvinculen totalmente, continuar el desarrollo del sistema en las distintas parcelas que lo estaban haciendo y cada uno se vaya por su lado, pero que no solo sucede eso en el seno de la escuela, sino que hay una discusión entre historiadores, entre políticos, y está ahí, y esa es una influencia que no es de la realpolitik, sino de la discusión política. Y eso es bueno. Si ahora, por ejemplo, hay un texto como el de... No voy a hablar de la leyenda negra de Iván Vélez, pero vamos a hablar de otro texto que tiene mucho que ver con ese estudio que hace Iván Vélez sobre la leyenda negra, a raíz de que salga España frente a Europa, el de Roca Barea. El de Roca Barea no se entiende, aunque Roca Barea, por la tesis galatea que expresa Luis Carlos... Galeata. Galeata, perdón, me ha salido el mito. La tesis galeata de Luis Carlos, que luego la puede expresar, que es muy interesante, ¿no? Bueno, que Roca Barea no se moja, que viene a ser, pues porque si dice que esto tiene que ver con lo que ha aprendido Gustavo Bueno, igual no hubiera vendido 2 ediciones del libro. O una, quizá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Gustavo Bueno no interesa en la universidad, no interesa en la política, no interesa a ninguna escala pública, bueno, no les interesa a los que están ahora mismo cortando o manejando los hilos, ¿no? Por así decir, de la política y de la sociedad española. Os voy a hacer una pregunta quizá algo más pretenciosa, que tiene que ver... ¿Es posible, tras la muerte de Bueno, situarlo en la historia de la filosofía con algún parámetro respecto a los grandes pensadores? Pues no. Yo creo que no, eso lo dice el que está dentro de la escuela, y eso es más grande y tal, pues lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, siempre te pueden acusar, pues es que tú estás dentro de ti. Pues no se sabe, eso depende de su desarrollo. Es que, vamos a ver, esa pregunta, perdona que te diga, dame. Está hecha desde una filosofía perenne. Y entonces tú haces una historia de filosofía perenne, entonces ahí marcas los hitos del desarrollo de esa dosografía. Y no es nuestra posición. O sea, a nosotros no nos importa eso no es un problema nuestro. Si esa filosofía cala, no cala, y cómo cala, eso no es nuestro problema. Nosotros está en el ejercicio mismo de la crítica, pero quiero decir que eso ya es ponerte por encima de la historia y ponerte, entonces no es un problema que sea. Me preguntaba por el sentido porque interno. Me he encontrado mucha gente que ha leído el materialismo filosófico o que ha empezado a estudiarlo, y una de las cosas más comunes que me dicen es que tras estudiar a Bueno se entiende mucho mejor toda la historia de la filosofía, porque es capaz de relacionar unos autores con otros de una manera que yo creo que no hay otro filósofo que lo haya hecho antes. Entonces, yo creo que sí, todos los filósofos lo han hecho más o menos. Lo que pasa es que claro, todos, o sea, de algún modo la crítica supone una totalización. Bueno, pues la filosofía es una totalización. Entonces, según se van sucediendo, hombre, claro, eso es evidente, ¿no? Suárez hace una totalización de toda la filosofía escolástica. Kant pretende hacer una totalización, Hegel hace una totalización completa de toda la historia de la filosofía. O sea, que decir, Nietzsche, pues a sus parámetros de la decadencia de Occidente, todos tratan de hacer una totalización. La cuestión es el grado de profundidad que tenga para aquilatar cada posición al respecto. Desde luego nosotros la historia de la filosofía que tiene Bueno, la filosofía de la historia de la filosofía, de los otros parámetros que utiliza, que son las ideas ontológicas generales, M, I, E y M, pues a nuestro modo de ver, pues sitúa las diferentes épocas históricas, las diferentes corrientes. A nuestro modo de ver, pues es pues de las más válidas y las más potentes, ¿no? Y entonces en ese sentido sí, ¿no? Pero la filosofía está en marcha constantemente y entonces habrá que actualizarlo cuando sea, como sea. Eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Que este es de Bueno, además. Yo creo que fue cuando habló de el primer curso que dio en la Escuela de Filosofía y hablaba de Brentano. Brentano fue una figura importantísima para lo que dirían muchos filósofos alemanes a finales del siglo XIX, principios del XX, Husserl, todo esto. Sin embargo, Brentano está totalmente olvidado y sin embargo los parámetros que maneja Brentano son los que van a utilizar todos los demás. Quizá, bueno, no, yo supongo que no, o espero que no, se quede anulado por desarrollos posteriores al buenismo o los desarrollos del buenismo del materialismo filosófico pues se quedan olvidados.
Dios, ¿no? Pero es que lo que decía Luis Carlos al principio, ¿no? Eso no lo podemos saber ni... Vamos, que es una pregunta... Ni nos lo planteamos. O sea, vamos a ver, la filosofía tiene que ser actualista. Y entonces, claro, bueno, hay un diseñador de un mapa del mundo, en este caso, bueno. Ahora bien, pero ese diseño está hecho, pero si no se actualiza, ese diseño desaparece. O sea, tiene que ser actualista completamente. Entonces la filosofía se mueve en las escuelas. Porque claro, es que, vamos a ver, dices Platón, sí, pero Platón es un señor del siglo IV ahí, y antes de Cristo, y entonces, ¿qué importancia tiene Platón? Pues en torno al platonismo. Y si no, ¿dónde está la importancia de Platón? Es decir, es en todas las escuelas y los desarrollos escolares, escolares que tienen como modos de enseñar eso, de transmitir, de defender esa doctrina y de aplicarla al presente. Incluso transformándola. Y obligatoriamente. Eso se tiene que transformar porque el presidente manda. Entonces, ¿qué idea tendría Platón de la televisión o de estas cosas? Es que es imposible completamente. Pero, sin embargo, puedes actualizar a Platón desde la televisión. Y eso tienes que hacer con la televisión en marcha. Y si no, ¿qué vas a decir de Platón? O sea, claro, o Platón de la televisión, esos vínculos, pues tiene que hacerse en marcha. Entonces, lo que decía, bueno, ya sostuvo 4 o 5 años antes de morir, pues que él ya había cumplido viendo cómo la propia escuela tenía un desarrollo propio. Sí. Y eso lo dice Platón, lo dice Gustavo varias veces. Sí. O sea, él está conforme con que la escuela tiene una dinámica propia, interna, que se está desarrollando, ¿verdad? Sí, eso le ponía muy contento, la verdad. Pero que además él defendía la idea de la escuela filosófica, porque si no la escuela se queda en los pensamientos del autor que escribe allí. No, eso no es la filosofía, ¿no? Bueno, ahora no voy a preguntar por el comportamiento adolescente de un concejal, creo que era un concejal en Oviedo, pero sí que lo voy a utilizar como plataforma para preguntaros cuáles son realmente, a vuestro juicio, los enemigos, dicho... No directos, ni tampoco hace falta que sean personas concretas del materialismo filosófico. ¿Contra qué y contra quién se enfrenta el materialismo filosófico? ¿Dónde están hoy en día sus enemigos más...? ¿En qué dirección? ¿En la filosófica, en la política? Es que pues en todas la política y la filosófica. Filosóficamente contra el monismo. Por ejemplo, ¿no? Contra el modo de ver monista, que es el que impregna el fundamentalismo científico, el fundamentalismo democrático. O sea, el materialismo filosófico está anulando precisamente ese monismo que cuaja en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, tanto en política como en ciencia, como en filosofía también, ¿no? En teología no voy a decir, aunque también sería importante, ¿no? El ontologismo de Rosmini y todos estos, ¿no? Pero vamos, lo que está imperando ahora, sobre todo son estos dos fundamentalismos. Hay más fundamentalismos, pero el de la política y el fundamentalismo de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese ámbito, el materialismo filosófico bate esas ideologías. Es un debatir, no de meterlas en un cuenco, sino de pelear, ¿no? Esto, de titular. Esto, sí. Bueno, también sí, pero como no las podemos meter en el vaso batidor. Bueno, a esa escala. Luego, ya hemos dicho bastantes, la política, la filosófica, la científica, y ¿qué más? Los enemigos de la economía, todas, ¿no? Luis Carlos ha desarrollado la economía y en contra de quién está Luis Carlos cuando ha hablado de economía y en los artículos que ha escrito, pues contra los liberales, contra los marxistas. Es batir modos de ver la economía que están ahora absolutamente vigentes. Ahora cuando hemos tenido el curso sobre el estado de bienestar, ¿no? Pues ahí se puede atisbar estos problemas de tratamiento de estas ideas sobre el estado de bienestar, sobre la función que tiene la política respecto de la sociedad, respecto de la nación, y todas estas cuestiones, pues, en ese sentido. O sea, que yo, por ejemplo, eso lo veía en la idea de utopía. La idea de utopía está funcionando en toda la socialdemocracia, en todo el progresismo, está funcionando en el sentido de que ve una dirección en la realidad que tiene que ser conducida hacia esa utopía. ¿En qué consiste esa utopía? Pues no se sabe, pero se tiene como horizonte
Y entonces, ¿qué es utopía? Es el monismo, que es la felicidad del ser humano, que tiene que estar funcionando en la política, y entonces la política tiene que direccionarse en ese sentido, con una paz perpetua. Entonces, ¿dónde se ve ese monismo? Que es el enemigo realmente, porque no saben lo que están hablando y no tienen capacidad para manejar la realidad política. ¿Quién tiene capacidad para manejar la política? Es completamente imposible, ni Trump ni nada. Inmediatamente hay que poner aranceles, le devalúa la moneda a China y entonces se le cae la bolsa. Quiere decir que es imposible ese control. Entonces, claro, suponer que un partido político pues tiene capacidad para llevar el Estado a donde quiera. Eso es una cosa completamente ridícula, pero que está pendiente de esa idea de utopía como fin que tiene que dirigir todas las operaciones. Claro, eso es completamente ridículo. Prolepsis, ¿no? Que era lo que comentabas un poco en tu... Las prolepsis son obligatorias, pero una prolepsis de las prolepsis, que es un fin de los fines últimos, eso quién lo conoce, ¿quién dirige hacia ahí las cosas? Eso es una ridiculez de tal calibre que tienes que destruirlo. Claro. Se meten en una trituradora. En el terreno de la ciencia es lo mismo. Igual que la doctrina monista hace que la utopía sea lo que dirija, pues si no, no tiene sentido nada, no tiene sentido la socialdemocracia, no tiene sentido el marxismo, no tiene sentido lo que acaba de decir Luis Carlos, ¿no? En ciencia, ¿qué pasa? Pues lo mismo. En ciencia, pues parece que vamos a conseguir el saber de Dios, o sea, vamos a conseguir tener la ciencia unificada, vamos a poder explicar todo lo que sucede en el mundo. Esto lo decía Einstein, Einstein era un monista, pero de la cabeza a los pies, y porque no podía continuar, decía, al final conseguiremos unificar el macrocosmos con el microcosmos y tendremos una especie de piano donde tocaremos las teclas y ese piano será el conocimiento del universo. O sea, y eso es lo que mueve la ciencia. Tú coges un libro de divulgación científica ahora misma y es puro monismo. Sí, que son incapaces de asumir que la realidad tiene fracturas ontológicas que son insalvables. Y que podremos conocer el viaje interespacial y conoceremos a los extraterrestres y viajaremos en el tiempo y porque controlaremos los agujeros negros. Al final todo lo sabremos. Hace falta ese referente final que en ciencia podríamos llamar utopía. No, utopía pues es un término científico, sino que es... Pues a nosotros mismos. Que el ser humano se va a conocer a sí mismo. Exacto, sí. Claro, es que es cosa tan ridícula. Y está funcionando. Los científicos sociales, ¿no? La idea de humanidad, sí, exacto. Bueno, tienen que justificar pues, las inversiones, el dinero público. Claro. Sí, y el problema no es que justifique esas partidas con esas creencias, sino que además se creen esas creencias y quizás lo más peligroso, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes en la comida. Sí. Dejadme que os pregunte, me ha salido un poquito de lo que son los términos del materialismo filosófico, para preguntaros por la figura de Carmen, por la mujer de Gustavo, que murió tan solo 2 días antes, y a lo mejor vosotros que lleváis más tiempo en la escuela, ¿qué papel realmente ha jugado una figura como la suya para que Gustavo pudiera desarrollar eficientemente el sistema tan amplio que ha hecho? Porque cuando empiezas a leer a Gustavo te das cuenta y dices que te hacen falta 3 vidas para poder escribirlo. Sí. ¿Ha jugado un papel importante Carmen ahí o no si conocéis Eso lo dirá Alberto Esteban, que está haciendo la biografía, y yo creo que tiene todos los datos sobre el asunto. Pero ayudar sí, eso ayuda imprescindible. ¿No? Sí. Ayuda, pues hombre, es que sería entrar en unos detalles que solo pueden decirlo la familia, ¿no? Que lo que está haciendo Alberto Esteban es preguntar a la familia. Yo te puedo contar casi alguna anécdota, ¿no? Porque yo oía hablar en el Centro Social de la Unión de Portugalete cuando lo invitamos, esto sería el año 97, y allí estaba su mujer con él. La mujer le acompañaba a todos los eventos, supongo que le acompañaría a todos, te digo a todos, por lo menos todos los que yo lo vi. En un curso de verano de ese mismo año, el anterior, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, porque estaba dándonos la conferencia final de un curso de la UNED, que yo es la primera vez que oía y vi a Bueno, ¿no? La primera vez que vi a Bueno, fue antes de invitarle a Portugalete, ¿no? Y entonces recuerdo que aparte de la conferencia final que dio, era sobre cuerpo y ecología, el tema del curso. Pero hubo una mesa redonda y estaba Javier San Martín, la directora de Greenpeace,
que se excitó un poco Bueno y entonces cuando dijo esas cosas y Bueno empezó a ponerse nervioso, sobre todo cuando utilizó el término identidad, me acuerdo, nunca se me borrará. Yo estaba al lado de la señora Carmen, ¿no? De doña Carmen. La tenía al lado, coincidió, no es que porque yo buscara estar con ella, pero la tenía al lado. Entonces ella, absolutamente nerviosa, le estaba diciendo por abajo, cálmate Gustavo, cálmate Gustavo, cálmate Gustavo, como diciéndole que en parte eso va en contra, porque Bueno está pensando contra ella y lo que no voy a decir que se tirara al cuello, ¿no? A degüello como si fuera un bulldog, pero tenía que contrarrestar eso. Y Bueno, quizá doña Carmen pues decía cálmate porque sabe que a veces levantaba la voz demasiado, ¿no? Pero vamos, que... Pero va con el sistema, eso sí. Va con el sistema. O sea, pensar contra. Pensar contra y excitarse si tienes que excitarte. O sea, claro, ¿eso qué vas a hacer? No, vamos a tener un lenguaje correcto y... No, eso no vale. Bueno, a ver, depende, porque... Me vais a permitir ahora que ya abandonemos un poquito este lado biográfico y vamos a hacer un recorrido a bola pluma, si cabe, por algunas de las obras más importantes de Gustavo, y entre estas obras me voy a aprovechar que tenemos aquí a José Luis, que sé que es un cinéfilo potente, para que toda vez que vayamos hablando de los libros, si hay alguna película que pueda o que tú pienses que muestra alguna de las ideas de Gustavo Bueno, pues que tienes carta ancha para ir recomendándonos. Vamos a empezar con este libro del sentido de la vida, porque hay gente que dice que Bueno escribió incluso hasta de su propia muerte. Entonces hay una clara diferencia, entre otras muchas ideas que tiene Bueno en este libro, que es la diferencia entre muerte y fallecimiento. Entonces, yo creo que es una idea bastante central y que puede servir también para comentar muy por encima esta obra. Pues, ya me viene a la cabeza una película que tiene que ver con Bueno, ¿ves? Nada, pues Espartaco, cuando el que hace, yo creo que es la figura de Cicerón, la que sale ahí y se suicida porque sabe que ha perdido, no sé si, sí, yo creo que es el que sale ahí es Cicerón. Entonces, yo creo que la vida de Bueno, el modo de morir de Bueno y de estar en su casa su modo de vida era un modo de vida estoica, y además él mismo se definía como, si querían ponerle filósofo, él decía que no me pongáis filósofo porque eso no es decir nada. Ponedme algo, ponedme filósofo marxista, filósofo tomista, esto decía por decir, ¿no? Pero el que más yo creo que le gustaba, porque creo que se acercaba más a su modo de hacer, era el estoico, ¿no? O sea, en las películas donde veamos estoicos podemos entender o ver cómo fue el modus vivendi de Bueno, ¿no? El del estoicismo, ¿no? El de saber morir. Muy bien. Sí, es que este libro es con una serie de artículos que hay sobre filosofía moral, ¿no? Porque claro, había ya en Simploqué, hay algunos que ya están, que más o menos, lo que pasa es que luego los relabora o cambia algunas cosillas, ¿no? Pero todo el problema de la ética y de la moral que se da en los institutos, pues además era el problema de los institutos, ¿no? Que tienes que estar haciendo... Que se tira directamente contra eso, sí. Claro, entonces lo más curioso es la introducción. La introducción viene a decir, los problemas éticos y morales son de primer rango y políticos, son importantísimos. Entonces, una filosofía materialista como la nuestra, pues tiene que tener aquí una serie de ideas, por ejemplo, la ética relacionada con la fortaleza y la generosidad de individuo, que es la cuestión estoica. También. Claro. Y entonces, pues claro, esto tiene un nivel que yo creo que muchos profesores de filosofía de instituto pues tenían que hacer lo posible para alcanzar ese nivel, ¿no? Porque supone una clasificación de la idea de persona, supone una crítica a todas las ideas estas de libertad, de igualdad, sí, que son las que claro, todas estas ideas que son las que se enseñan así críticamente, ¿no? De cualquier manera en los institutos. Y tolerancia, solidaridad. La idea de persona, ¿no? La diferencia entre individuo corpóreo, que es el que muere, y la persona, que es la que fallece, que tiene está a otro nivel. Pues estas son imprescindibles completamente, ¿no? La idea de libertad retrospectiva, es decir, que la libertad siempre es retrospectiva y está en función de las instituciones por donde pasa la persona, es una libertad para.
una libertad positiva. Pero la libertad negativa no tiene mayor importancia, es la que tiene un pájaro cuando sale volando a una jaula. Esa libertad negativa no significa nada a nivel moral, a nivel político. Es la libertad es una libertad positiva. Y esos paras, esos fines que sigue la persona, son precisamente las instituciones donde se mueve. Porque son esas instituciones las que tienen los fines. Por ejemplo, que no es un mundo de la posibilidad, la libertad como un mundo de la posibilidad, ni muchísimo menos. La libertad tiene como objetivos las instituciones donde te vas a mover. Por ejemplo, si yo quiero tener un título de economía, tengo que inscribirme y hacer Entonces, la fortaleza de la persona, para hablar de algo, la fortaleza de la persona está en función de esos fines que logras. Y entonces tú puedes decir que has sido libre una vez que has cumplido ese fin. O sea, si yo digo, yo soy libre para estudiar trigonometría, y luego no entiendo nada, no eres libre absolutamente de nada, no tienes libertad ninguna. Tienes que poder entenderlo y aprobar esa asignatura o lo que sea, ¿no? Y entonces ya puedes decir que sí has sido libre, pero retrospectivamente. Pues acretar esta serie de ideas, pues es imprescindible, porque la gente se mueve con libertad, una cosa ridícula. Posibilidad, el mundo de la posibilidad, cosas así, ¿no? No nada que ver con eso. O el hecho de la libertad de expresión, no tenemos libertad de expresión, no podemos expresarnos, no podemos salir en la tele todos a decir lo que pensamos, o sea, es que es absurdo ya por definición. No podemos... tenemos libertad de expresión para decir lo que queremos a la cara, otra cosa es lo que nos vean, o sea, ya, pero no todos los cuántos millones somos, que salió 8.000 millones somos. No, claro, ¿Quién va a ponerse? No tenemos tiempo para ver lo que opinan ni para oírlos, ¿no? Es absurdo. Se ha comentado mucho de este libro, sobre todo por el título, que es El sentido de la vida, que mucha gente cuando salió se esperaba que el libro le diera soluciones sobre qué debía esperar de la vida. ¿Podéis explicar muy brevemente, en verdad, qué entiende Gustavo, en verdad, por sentido y de la vida, y en qué medida cabe hablar de sentido de la vida? Pues claro, pues el sentido tiene muchas acepciones distintas. Hombre, lo primero es el sentido de la dirección, ¿no? Que tomas, eso es lo primero. Y luego es el fin, y el fin tiene que estar dado. Si no, ¿cómo vas a llegar a...? No es un fin... no lo puedes proponer tú, ya. Que no, eso es, que no es una idea mental que yo me propongo el fin y lo logro. No, el fin tiene que estar dado institucionalmente, y si no, ¿qué vas a lograr? Claro, pues yo quiero tener hijos, pues eso es una institución que está dada ahí y ya veremos, pero oye, igual, o sea, el sentido se construye. Eso es lo que quiere decir. El sentido de la vida se construye, no te viene dado, no están dados a nivel completo. Y yo creo que la respuesta a lo que has preguntado ahora, más que en este libro, está en el mito de la felicidad. El mito de la felicidad destruye todas esos modos de vivir, de una vida con sentido, que hay un montón de gente que dice, para ser feliz tienes que hacer esta cosa, tienes toda esta... Bueno, ir a proliferando del coaching. Exactamente. Y eso, bueno, lo destroza en el mito de la felicidad. Pero entender el sentido de la vida como felicidad, eso es lo que destroza. Porque hay otro sentido. Sí, hay otro, sí. Claro, o sea, el sentido de la vida puede ser una vida como sufrimiento para, o sea, para ganarte el cielo. Sí. Ahí no tiene nada que ver con la felicidad, por lo menos en este mundo. Claro. Es decir, bueno, cuando por ejemplo, si estamos hablando de la buena muerte, por ejemplo, hay el hecho de la eutanasia, que es uno de los términos, una de las ideas fundamentales de este libro, tiene mucho que ver con el estado del bienestar. Una de las conferencias que dio allí fue Carlos Madrid, ¿no? Sí. El que habla de esos temas, que lo que hace bueno es destrozar la misma palabra, ¿no? La buena muerte no cabe. Uno cuando se muere, pues se puede morir como muere bueno, ¿no? Como mueren los estoicos, pero el hecho de acabar con tu vida pues no tiene nada que ver con la eutanasia, tiene que ver con el suicidio, un suicidio que puede ser... Pero puede ser eutanásico también, depende, ¿no? Que es como mueren los estoicos, o como muere esto de una mafia, que me suicidio en función de la familia. Eso también es eutáxico para la familia, ¿no? Eso es una buena muerte, quizás, ¿no? Bueno, pues también... El mafioso. Que estáis aquí, voy a aprovechar para preguntaros por la obra. Yo creo que es una de las me he encontrado muchos calificativos para hablar de la teoría del cierre categorial de bueno, ¿no? En principio, según se dice, pues constaba, en verdad iban a ser 15 tomos y solo hay 5. Yo quería preguntaros qué le quedó por escribir a Bueno en referencia a la teoría del cierre, si es que
tenéis constancia de algo? En parte, yo creo que toda la obra posterior a la teoría del cierre categorial son desarrollos. Total. Podían estar, serían los volúmenes que se podrían, pues editar como continuaciones de la teoría del cierre categorial. Lo que pasa es que no está hecho, ¿no? O sea, es como desarrollar la teoría del cierre categorial, pero fuera del marco, fuera de este marco. Pero son desarrollos de la teoría del cierre categorial. Claro, ¿no? total, completamente. Por ejemplo, identidad y unidad, que son 3 artículos que están en el Catolepas. Eso es evidente. Por ejemplo, finalidad y teleología. Y eso también, completo. Por ejemplo, teoremas y poemas. Eso es evidente. Eso está dentro de todas las cuestiones sobre la verdad y las cuestiones sobre tesiotécnicas que no tienen que ver directamente con la verdad, como puede ser la poesía, es decir, con la obra artística. Todas estas cuestiones están aquí funcionando. Sí, la teoría política, también serían desarrollos. También, pues sí, por ejemplo. No de las ciencias alfa, de las ciencias beta, claro. Claro. Sí. Yo quiero recordar que cuando estuvimos en el curso de Santo Domingo de la Calzada, claro, la teoría del cierre categorial hace una definición muy concreta de lo que entiende por ciencia, y hace luego la clásica clasificación entre operaciones alfa y beta. Metodología, sí. Y claro, cuando a la gente le hablas de la teoría del cierre y le explicas, por ejemplo, como pudo suceder en la charla de Miguel Ángel, pues no sé, que la psiquiatría a lo mejor no es una ciencia, hay enseguida gente que se tensa en la silla, coge aire y parece que se ahoga, ¿no? Entonces, quería que hablases un poquito por encima, que no porque algo no sea desde la teoría del cierre tildado de ciencia, es pseudociencia o algo que haya que desechar, ¿no? Entonces, ¿podéis hacer una breve clasificación de realmente hasta dónde... ¿Cuáles son realmente las ciencias fuertes y qué pueden aportar todas aquellas disciplinas, aunque no sean alfa operatorias, en el sentido de lo que todo el mundo entendería por ciencias estrictas, como la matemática? Correcto. Pues que, aún así, ¿qué es lo que realmente aportan o pueden llegar a aportar todas las metodologías beta, hasta que pueda ser, digamos, útil o reseñable? Hombre, pues son formas de saber lo que está sucediendo en el mundo que nos está rodeando, ¿no? La gran diferencia, por introducir el tema, sería que en estas ciencias duras, que es las que Bueno señala como las que desarrollan metodologías alfa, pues entonces la verdad segrega al sujeto, ¿no? El sujeto ya no puede transformar la verdad, las identidades sintéticas que se derivan unas de otras, dentro de cada uno de esos campos, ¿no? Que controlan esas ciencias que se han cerrado ya, ¿no? A partir de que una ciencia se cierra, entonces su campo de trabajo permite desarrollar diferentes verdades que el sujeto ya no puede transformar. Un sujeto no puede hacer que 2 y 2 sean 5, ni un sujeto puede conseguir que si yo miro por la ventana y echo todo el cuerpo fuera, como dice la J, no me caiga para abajo. El sujeto no puede transformar esas verdades. En las que desarrollan metodologías beta operatorias, pues eso no puede pasar, porque por ejemplo cuando a un historiador le dices que su saber no es una ciencia, se ofende mucho, lo mismo que pasaba cuando hablaba Miguel Ángel de la psiquiatría. Pero lo que pasa en historia es que si un historiador escribe, aunque se haya fijado metodológicamente, ¿no?, siguiendo una metodología que puede llamar científica, ¿no?, y haya expresado una serie de verdades, igual si se queman todos los libros, pues otro tipo dirá otras cosas diferentes. Entonces el sujeto está influyendo en esa verdad, que ya no es una verdad pues inamovible, ¿no? Ya no son identidades sintéticas. Esta es la gran diferencia entre las ciencias que tienen metodologías alfa y las ciencias que tienen metodologías beta. Y bueno, la discusión está abierta, porque hay incluso desarrolladores del sistema pues que hay ideas confrontadas respecto a estas cuestiones, ¿no? Incluso se llega a decir que realmente la historia es una ciencia, pero bueno, ahí está el quid de la cuestión, o sea que no es una doctrina inamovible el materialismo filosófico, sino que la historia, aunque se pueda basar en otras disciplinas que sí son científicas, ella misma sí no cierra el campo y no lo es. Otra de las... porque yo creo que Luis Carlos puede decir... No, que más que estas ciencias beta, estas ciencias humanas y todo esto, más que ser modos de saber, son modos de hacer. De hacer, exactamente, sí. Porque lo que tienen son técnicas. Y bueno, y hay ciencias beta que llegan al alfa, etcétera, ¿no? Y todas las ciencias alfa parten de unas técnicas. Por ejemplo, la matemática o la geometría parte de la agrimensura. Claro. O sea, quiere decir que todas tienen una fase técnica
que tiene que ver con el hacer. Y de ahí salen los contextos determinantes, que es una estructura donde esa estructura ya segrega al sujeto y a partir de ahí se pueden establecer las relaciones entre esos términos. Por ejemplo, la máquina de vapor. De ahí ya se puede, una vez que se realiza eso, que es una técnica, pues ahí ya se puede, viene ese Carnot y dice, bueno, pues esto tiene una serie de leyes, o Clausius o que sea. Y esas leyes ya son completamente alfa. O sea que el plano operativo y práctico no se puede eliminar del desarrollo de las ciencias. ¿Y cómo hacía falta que aclarar alguna cosa? Bueno, sí, eso. Llama la atención que cuando alguien se enfrenta a la teoría del cierre, hay un primer shock al que se enfrenta uno es cuando Gustavo empieza a contarte o a explicarte que la ciencia no es ni un descripcionismo ni un adecuacionismo, y esto es lo que más cuesta digerir a mucha gente. Sí, de lo que menos se separa es del operacionalismo, porque claro, las técnicas son operaciones con las manos, ¿verdad? De las 4 formas de desarrollo de hacer ciencia que se barajaban durante el siglo XX, ¿no? El operacionalismo puede ser la que más se puede tomar en serio, vamos a decir, ¿no? La que, vamos, no sé si estás de acuerdo. Sí. Sí, de Brigman, ¿no? Sí, pero claro. Pero sí, lo que tú dices. Sí, no digo porque cuesta entender, por ejemplo, sobre todo en disciplinas como las matemáticas, que una cosa en la que el sujeto operatorio se segrega de ello, enseguida se hace difícil comprender que a su vez las matemáticas sean tan bien construidas, aunque luego el sujeto se segregue. Entonces están ahí en un mundo más allá, una cosa platónica que hay que descubrir. Esto es lo que le choca a la gente. Pero eso es un... claro, aquí la cuestión es la dialéctica. Y si tú eliminas la dialéctica de la teoría del cierre, desaparece completamente. Claro. O sea, la dialéctica significa que tiene que haber una serie de confluencia de cursos operatorios y demás. Y entonces, por ejemplo, la relación entre lo que llamamos M1, que son lo que pintas en un papel, y lo que llamamos M3, que son, por ejemplo, la teoría de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, digamos, la relación entre los lados y del triángulo y tal. Esa relación esa relación no se puede reducir a lo que tú pintas, al triángulo que tú pintas, que es M1, digamos que es físico. Claro, tú pintas un triángulo, tiene que ser físico y tiene que tener 3 dimensiones. Ahora, el concepto de triángulo en realidad no tiene 3 dimensiones, tiene 2. Y las leyes del triángulo no se pueden reducir a ese triángulo que tú pintas, porque el teorema de Pitágoras, por ejemplo, vale para todos los infinitos triángulos que tú pintes. Entonces, ¿dónde están las leyes del triángulo de Pitágoras? ¿En un mundo topos-uranos platónico? Eso es completamente ridículo. ¿Y dónde están? ¿En tu mente? Tampoco, están ahí, pero no se reducen a ese triángulo concreto que estás pintando. Esa es la cuestión. O sea, lo que hay en los científicos entonces hay una carencia de ontología fuerte. Totalmente. Entonces, por ejemplo, dice el matemático, pues ¿qué es? Teoreticismo, porque está el mundo, Popper, está el mundo de las ideas y entonces conectan con mi cerebro, el yo es su cerebro. El mundo de las ideas conectan con el cerebro y el yo, que se da cuenta de esas ideas, lo aplica luego al cuerpo. Tienen cosas ridículas estos Descartes y todo eso. Y entonces, ¿dónde están? No, pues están ahí, pero yo lo que hago es una descripción. Tampoco, ahí no estás describiendo nada. Es una generalización total. Que no estás describiendo lo que es ese triángulo. Estás haciendo unas leyes para todos los triángulos posibles. Y entonces, ¿qué es? Adecuacionismo. Es que yo me adecuo a lo que he pintado. No hay ninguna adecuación tampoco, es una construcción, porque ese triángulo tienes que construirlo. Y un animal no tiene triángulos. Es decir, ¿cómo se va? Sí. Claro, tienes que poder pintarlo. Es decir, y eso vale para cualquier otra cosa, para las leyes lógicas o cualquier cosa de estas que se llaman formales. Pero formales es porque tienen una serie de formas pintadas, porque la lógica pasa igual, tienes que pintar P implica Q, P raya Q. Eso tiene que estar pintado igual. Entonces, ¿dónde está la verdad esa del modus ponens? Pues la verdad está en ese curso de operaciones que lleva de una P a la P del final, o a la Q. Y claro, ese curso de operaciones, ahí se dice, se ha cerrado. Claro, tú no puedes intervenir ahí.
Ese curso de operaciones está cerrado para ti, para mí, para cualquiera. Que eso es lo que significa que es verdad. Pero esa verdad, ¿dónde está? ¿En otro mundo? No, está ahí. Esos cursos de operaciones, que llamamos operaciones autoformantes, heteroformantes en matemáticas, pues son lo que explica eso. Y eso yo creo que no se ha explicado así jamás. Nunca. O sea, que todas las tesis esta de Bertrand Russell, los principios de matemática, todo esto es que se queda en nada comparado con este modo de explicar lo que son las verdades, porque sin verdades es que no hay filosofía ni nada. O sea, la filosofía estricta con Platón empieza cuando hay verdades, cuando hay geometría. O sea, es que eso es una cosa importantísima, porque si no hay modos de pensamiento, todo lo que te dé la gana, ¿no? O sea, o modos de explicar la realidad, lo que tú quieras. Pero la filosofía estricta tiene que estar funcionando a partir de estas verdades. ¿Por qué? Porque entonces puedes comparar unas cosas con otras. Por ejemplo, con las pinturas de Jesús o con lo que sea, estás comparando unas construcciones con otras, y si no tienes un punto firme, la analogía se te borra completo la analogía. Ya ahí es a partir de esto, de estas ciencias, ¿no? De estos planos. Tan importante es esto por eso. Y un desarrollo paralelo que sería, sin entrar en tanta complejidad, ¿no? Por ejemplo, la idea de todo, o la idea de uno, ¿no? Que es algo que se baraja ya pues, en la época de los filósofos presocráticos, ¿no? Esos son ideas porque con el todo y el uno están tratando de entender un mundo que ya las explicaciones mitológicas pues no lo podían dar. Tenían que dar explicaciones, y ahí surgen la idea de todo y la de uno. ¿Pero dónde viene la idea de todo y de uno? Pues viene de algo que está implícito en lo que ha dicho Luis Carlos ahora mismo, ¿no? Cuando se vivía en las cuevas, ¿quién podía tener la idea de todo y de uno? Ninguno, nadie. Ningún pitecántropo, ningún neandertal, ningún cromañón podía tener la idea de todo y de uno. Hace falta que te juntes con otros, que hagas una institución como puede ser un poblado, y que tengas que tener ovejas, ovejas pues para alimentar a las crías de todos, o tengas que plantar, yo qué sé, boniatos, si es que plantaban boniatos en el Neolítico, y entonces digo, pues aquí tengo todos los boniatos que acabo de plantar, aquí tengo todas las ovejas, y entonces ese todo está perfectamente definido, ese todo está expresando un fenómeno, algo que está ahí, y entonces podemos decir que estamos en el terreno de una técnica que estamos desarrollando, una técnica agrícola, una técnica de domesticación, y entonces está perfectamente definido. Cuando traspasas y tratas de explicar con esos conceptos realidades, no quiero utilizar el tema, algo mucho más amplio, o sea, te vas de ese campo técnico, entonces ya se ha transformado ese concepto en una idea. En la idea de todo que trataba de explicar Aristóteles, ¿no? La filosofía es el saber del todo. Bueno, pues ese todo ya no sabemos qué es, ya la estamos liando, ¿eh? Sí. Podemos seguir por ahí. No, sí, yo tengo más preguntas para vosotros. Voy a centrarme ahora en una serie de libros que no sé si llamarlo que ha habido un pequeño debate, o me estoy refiriendo sobre todo a libros como El pensamiento Alicia, de la democracia realmente existente. El fundamentalismo democrático. Existen comentarios, ¿no?, de que quizá estos libros parecen obras menores de bueno, en comparación, por ejemplo, pues con Ensayos materialistas, con El ego trascendental, que dan esa sensación de libros mucho más abstractos, que no se entienden bien. Estos libros, digamos, más comprensibles para la gente, ¿suponen realmente un deterioro de la filosofía de bueno, o más bien todo lo contrario, es como una bajada a la caverna que supone una aplicación de esos libros más abstractos? ¿Qué opinión tenéis de estos libros? Pero lo que has dicho, exactamente, pero vamos, es tan abstracto una cosa como otra, ¿eh? O sea, que abstracto quiere decir que tiene que regresar a unas ideas, por ejemplo, la democracia, los géneros de izquierda, pues tiene que regresar a ideas, por ejemplo, como holización, que es una idea que está funcionando en la química, está funcionando en la biología, regresar a partes átomas, a partir de las cuales reconstruir el todo de otra manera, ¿no? A partir del agua al fuego, regresas a los elementos, y a partir de ahí haces otra serie de compuestos, una tabla clasificatoria, o sea, y eso lo aplicas a la política, y entonces te salen los géneros de izquierda. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Menos abstracción? Muchísima más. O sea, lo que has dicho tú del uno, del todo, es que muchísima más abstracción. Hay muchísima más abstracción en la izquierda, y la idea de nación, hay más abstracción, porque es imposible encima. Porque tú haces la atomización de una atomización de los números naturales, y eso está funcionando. Pero si lo haces en la política, no te funciona.
Y te dice, bueno, requiere una doctrina metafísica para que eso salga adelante. Es decir, tú dices, ensayo materialistas es más abstracta que la idea de democracia. La idea de nación y de democracia, todo esto que... Y resulta que, de hecho, hay más abstracción en la propia práctica democrática. Ahí está la abstracción. La abstracción no es una cosa que, bueno, se ponga... sí, como que quieras ser un erudito. Que sí, que un erudito, y entonces dice, voy a aplicar una teoría abstracta para comprender esto. No, es que la abstracción está ahí funcionando cuando vas a votar. Ahí está la abstracción y usted no lo sabe. Y lo que está diciendo, bueno, es poner eso en comparación con otras cosas donde está funcionando de verdad. Por ejemplo, en la química. Sí, sí. Y resulta que los químicos son los que hacen la Revolución Francesa, quiere decir que son los que lo llevan adelante. Y entonces le dicen, no, es que es más... No, o que es menos filosófico. Al revés, es 1000 veces más filosófico. Bueno, 1000 no, ya me he pasado. Pero vamos, que a ver si se me entiende. No, con la idea de nación o con la idea de democracia, bueno, hace, pues eso, una criba, una crítica, una clasificación para poder entender algo que cuando estás leyendo cualquier otro texto, pues de cualquier ilustrado, de cualquier politólogo, pues es que no hay quien se aclare. De entrada, esto es cuando una ciencia está cerrada, esto lo ha dicho muchas veces, bueno, ¿no? Como las matemáticas, pues sus conceptos están perfectamente definidos, son claros, porque lo que hace con el triángulo, ¿no? El triángulo es claro porque es distinto, porque es diferente a la circunferencia, al cuadrado o al icosaedro, ¿me explico? Pero es distinto porque conocemos sus leyes que no tienen nada que ver con la de otras figuras geométricas. Pero cuando te vas ya al terreno de otros saberes, vamos a decir, otras ciencias beta operatorias. Que decías de la psicología, ¿no? Esa, por ejemplo, ahí la claridad y la distinción no está por ningún lado. Y el concepto que suele utilizar, bueno, es el de democracia. ¿Dónde está la claridad en la democracia? ¿Dónde está la distinción en la democracia? Que la distinción sería la definición del gobierno del pueblo, se destroza esa definición. ¿A qué es muy parecida la democracia a la oligarquía? Un partido político son unos pocos, ¿no? Es el gobierno de unos pocos. Y si miramos la idea de nación hace una criba perfectamente para clarificar, porque cuando usa Villacañas, por ejemplo, el término nación, no se sabe si está hablando de la nación histórica, si está hablando de la nación biológica, no, porque no son de la nación étnica, las mezcla totalmente. Entonces, si utilizas el término nación para hablar en cualquier momento y estás haciendo un batiburrillo que es preciso clarificar, y lo que hace bueno en estas obras menores, que de menores no tienen nada, es precisamente clarificar. Clarificar. En referencia a la nación, que ya que sacas el tema, José Luis, hay un libro que es el de España no es un mito también. ¿De dónde, dados los problemas que tenemos hoy en día en España, o el problema de España, que no es cosa menor, ¿de dónde pensáis que viene todo este pensamiento en el cual el Estado o la nación es solo una cuestión puramente emocional, que cada uno aquí, si yo me siento una cosa, pues ya soy tal, y como no me siento español, pues no lo soy? ¿De dónde viene toda esta corriente emocional, sentimental? El subjetivismo, pero bueno, el Vizcarro... No, el tema ese de la propia idea de nación, que lo lleva incorporado. Si la nación son el fundamento del Estado, y el fundamento del Estado son los sujetos, y el sujeto se entiende en función de su conocimiento, y ya está, es pura psicología. Pero bueno, sobre todo tiene que ver con el romanticismo y la idea de cultura y todo esto, ¿no? El individualismo eso es, ¿no? Sí. O sea, no es pienso luego existo, sino siento luego existo, ya está, ¿no? Y la idea de libertad, esa libertad como posibilidad pura, que, ¿no? O sea, yo no tengo naturaleza. Vale, claro, yo no soy una silla, ¿de acuerdo? Ya está ahí fijo el ser, tal. Entonces es el poder ser, entonces el ser para sí. Me decía Hegel. Y entonces, ¿qué soy para mí mismo? Entonces, pues bueno, pues ya te ha abierto el ser y la nada. Ya te ha abierto el campo de posibilidades de Sartre. Su posibilidad es infinita. Entonces, ¿qué soy? Por lo que me dé la gana. Pues soy mujer, hombre, o lo que me dé la gana. Es esa es la idea, ¿no? Español, ¿Cómo me siento? Entonces tengo que atender ahí. ¿Cuál es mi estado anímico? ¿Cómo me...? Ya está. Claro. Entonces se dice, claro, no eres naturaleza. Y se dice, el hombre está abierto al ser. Abierto puede ser lo que sea. Así, cultura, ¿no? Eso es el mito de la cultura. Eso es de la cultura. El mito de la cultura. No soy naturaleza, soy cultura, sí. Pues claro, y entonces nada, ya tenemos ahí... Pero claro, eso es la metafísica suareciana, la que está funcionando, que es el hombre es
tiene dos características, que es reflexividad y libertad. Y esa es la definición de Suárez, la meditación 54, que es lo más parecido a un ángel, ¿eh? Sí, sí, claro. Que es lo que está funcionando en Descartes. Por eso la disputación 55 es sobre los espíritus puros. Claro, no, esa es la 35. La 75, sí, es verdad, lo es posterior la otra. Pues sí. Pues nada, vamos a hablar ahora de otro libro que Tencha ha comentado mucho, que es, sobre todo porque lo acaban de lanzar a la Fundación una nueva edición, que es el de España frente a Europa. Si analizamos el estado actual de las cosas, por así decirlo, podemos constatar que en España se lee poca filosofía, ya no iba a decir materialismo filosófico. No se lee mucha filosofía, pero muy mala. Sí. Muy mal, entonces, ¿qué relación o qué nos cabe esperar a los españoles hoy de Europa? ¿Tuvo alguna vez sentido, digamos, aunque sea político, meramente tacticista, o tuvo algún sentido el que España formara parte no de Europa, sino de ese entramado político e institucional? ¿Qué nos cabe esperar de Europa a día de hoy? Maltrato. Lo de siempre. Pelea. ¿Cuándo nos ha tratado bien Alemania o Inglaterra o Francia? Nunca. Y ahora lo que pasa es que son buenas palabras, pero el maltrato está ahí. Nos llaman pigs cuando tenemos problemas económicos. Bueno, el maltrato suena muy psicológico, sí, ¿no? Parecemos las señoritas que están siendo maltratadas. Vamos a decir conflicto. El conflicto está velado, totalmente velado, pero el conflicto está ahí. Claro. Lo que quiere Alemania es ser el proyecto de Hitler. Lo que pasa es que ahora, en vez de Hitler, está esta señora temblorosa. Pero que eso es lo normal. A Hitler también le temblaba la mano, ¿os acordáis? ¿A Hitler? A Hitler en los últimos momentos también tenía el tembleque de la Merkel. A ver, sé que desde el materialismo filosófico la dialéctica de Estado ya la damos se da por asumida, ¿no? Pero la gente tiene todavía esa esperanza de que si las cosas van mal, o si hay, por decirlo llanamente, si hay trifulca entre países, es porque aquí los políticos son malos y no consiguen ponerse de acuerdo. Claro, porque tiene la paz perpetua, es la idea idealista, que es la que está perviviendo ahora de Kant. El kantismo es el que ha triunfado. Ahora mismo la ideología que ha penetrado todo ya no son pues la filosofía de Nietzsche, que se hundió con el Tercer Reich, ni la de Marx, que se ha hundido con la Unión Soviética, sino que es el kantismo, que estaba aparcado, pero que una vez que cae la Unión Soviética, ya la paz perpetua, pues es lo que organiza el mundo. Durante la Guerra Fría también, porque la ONU no deja de ser el contraste, ¿no?, contra el mundo socialista. Todavía las ideas de Marx y Hegel estaban ahí, que podían haber cambiado las cosas, podían haberse puesto a la cabeza, pero ¿a quién es el que... ¿Qué ideología está dominando? La armonía de la paz perpetua, la armonía subjetivista de la paz perpetua. Pues eso en Europa dices. En Europa, sí. Es que en otros sitios nada. No, en absoluto es esto. Pero no es Hitler, o sea, no es Nietzsche, porque Nietzsche aborrece la política. No es cuestión de política. Otra cosa es cómo se haya entendido por los nazis o por lo que sea. Sí, pero o sea, Nietzsche no tiene absolutamente nada que ver con todos estos asuntos. O sea, es una cosa psicológica. ¿No? Sí, que sí, el resentimiento que decíamos de los judíos, eso es pura psicología de esta racista, está de fondo, claro. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la autaxia de las naciones. Necesitan la autaxia y entonces hay muchos proyectos políticos que consiguen su autaxia haciendo desfallecer otros estados. Que ahora mismo el 90%, el 98% de las guerras mundiales son internas, son guerras civiles. ¿Dónde están los ejércitos ahí posicionándose en los campos de batalla? Ningún lado. En el Congo, guerra, en Libia, en todos estos sitios están en guerra permanente. Están en guerra, pues prácticamente, ¿no? Todos los que tienen las FARC, todas estas cuestiones. ¿Y qué son? Pues son influencia de terceros. Son influencia de terceros. ¿Y por qué? Pues porque consiguen su autaxia a costa del resto.
Hombre, Sí, claro, si es que sí, esto... el choque que había de estados cuando existía la Unión Soviética, o el choque que había de estados con los intereses de Adolfo Hitler, ahora está velado ese choque, pero se sigue dando, ¿no? Porque es el... Pero era igual, la Unión Soviética no se enfrentaba con Estados Unidos. Sí, pero generaban guerras civiles, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Argentina, sí, en Angola, claro, en Angola, en Vietnam. Se generaban guerras civiles y es lo que sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. O sea, se ha caído la ONU, pero sigue funcionando eso. O sea, yo tengo unos intereses y eso funciona sobre todo a nivel democrático, que es que yo influyo para que el partido que me interesa a mí consiga el poder, que eso es el 11M. Sí, sí. Aquí en España eso es el 11M. No, están poniendo trabas a la Unión Europea y a Maastricht y todo este asunto. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa que salga la otra facción. ¿No? Que eso es lo que se dice. Pero eso en España y en cualquier sitio. O sea, y por eso Putin no admite la oposición. Porque sabe que detrás de la oposición está Estados Unidos. Sí, ni los chinos, claro. Si no, ¿quién va a estar? ¿Quién va a financiar eso? ¿Quién le interesa eso? O sea, evidentemente otros países. Sí, pero vamos, y entonces en la democracia eso yo creo que coge la cota máxima porque de gravedad, porque se supone que son partidos que son internos al todo cuando realmente tienen financiación. ¿Qué financia Podemos? ¿Venezuela? ¿Irán? Eso es así, ¿no? Están financiándolo porque le interesa que haya una facción en vez de otra. Entonces, realmente la dialéctica de estados es completamente... Y si no te enteras de nada de lo que ocurre, como pasó aquí en esto, ¿no? Cuando murió Franco, pues el SPD alemán inmediatamente coge a Felipe González y con un partido político es todo, ¿no? Sí. En fin. Hombre, No, bueno, la siguiente pregunta se la voy a lanzar sobre todo a José Luis, para que comentes como buenamente puedas, porque lo digo por una serie de artículos que has publicado, pero sobre todo porque gente ajena al materialismo filosófico, y voy a señalarlo claramente, los liberales o autodenominados liberales o anarcocapitalistas tienen comentarios sobre la escuela de Oviedo y la califican como marxista. Entonces, claro que esto ya es pues un desvarío, pero sí que me gustaría que comentaras, como pudiera José Luis, muy sucintamente, ¿qué puntos de conexión puede tener el materialismo filosófico con el marxismo y a su vez cuáles son los puntos en los que se distancia, que también los hay, y muchos? Y lo sé porque tú has tenido diatribas con otros pensadores, vamos. Bueno, últimamente sí ha habido una disputa, ¿no? con alguien, concretamente, ¿no? Santiago Armesilla, pues que trata podríamos decir, de levantar o resucitar a un muerto, resucitar a un muerto. Cuando Bueno escribe en el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, está hablando de Roma, pero está hablando sobre todo del imperio que está cayendo en ese momento, que es el imperio soviético. El texto sale en el año 92, el año 91 desaparece la Unión Soviética. El hecho de que caiga la Unión Soviética es precisamente la destrucción del teorema. Si el marxismo podía tener sentido, el hecho de que se puede hacer una sociedad socialista que unifique, ¿no? Que llegue a esa utopía que nombraba antes Luis Cardo, se desmorona totalmente, y entonces esa puesta en práctica de una forma de ver el mundo se derrumba totalmente, ¿no? Entonces Armesilla, en un libro que escribe hace poco, ¿no? sobre marxismo y la cuestión nacional, que pues bueno, está diciendo, pues está resucitando a un muerto que no tiene sentido. Es que la historia lo ha destruido. El capitalismo ha vencido al marxismo. ¿Por qué? Pues porque era un gigante con pies de barro, como el libro de Daniel, ¿no? Por hacer un ejemplo bíblico, ¿no? Bueno, dices el capitalismo ha destruido el comunismo, pero esos son términos que son completamente mitológicos, porque ni el capitalismo existe como un todo que esté funcionando, ni el comunismo tampoco existió, porque el comunismo es capitalismo de Estado. Exacto, discúlpame. No, pero es que si te planteas en esos términos te sale la ecuación de nuevo, porque como sigue habiendo capitalismo, pues los trabajadores tenemos que organizarnos, entonces te sale de nuevo otra vez. Sí, lo que ha vencido es el imperio norteamericano, que es el que estaba enfrentado al imperialismo soviético,
por ahí sí, lo ha destruido del todo, porque al caer el imperialismo soviético, el comunismo soviético, cae también el comunismo chino. Y en Corea no podemos decir que haya un comunismo, pues es mentira. El Partido Comunista de China no es ni comunista, ni es Faralae, ni es nada. Es un no sé, una forma de gobierno muy bien estructurada porque que funciona mejor que la democrática, por lo menos está creciendo más, ¿no? Exacto, porque planifican de aquí a mucho tiempo y no viene otro detrás a cambiar la política que hace el otro, ¿no? Esto lo explicaba, me acuerdo quién lo explicaba, no sé si lo explicaba Gustavo o bueno, lo hablamos cuando el tema del estado del bienestar. Entonces, pues esto es lo que hay, ¿no? La polémica es esta, ¿no? Ahora mismo tenemos pues lo que hay, el choque de imperios no tiene nada que ver con el choque de imperios de la Guerra Fría, no tiene nada que ver. Y lo que está enfrentándose ahora al imperialismo norteamericano es un modo de hacer pues que quizás sea más efectivo, más eficaz, que es el chino, que cada vez va creciendo más. Y los indios van a rebufo, entonces no sabemos lo que pasará de aquí a 20 o 30 años, ¿no? Pero desde luego que el sistema marxista pues no es el que hay que tener en consideración. Bueno, era marxista, pues igual que era atomista, antes lo comentábamos, ¿no? Hay cuestiones que expresa Marx, pues que son, pues bueno, pues que sí, que se pueden aceptar, que son razonamientos pues interesantes, ¿no? Pero la mayor parte de la ideología marxista hay que destrozarla, hay que destruirla, porque además la ha destruido la propia historia, pero bueno, el materialismo filosófico desde luego. ¿Por qué? Pues porque de entrada el marxismo es un monismo. Es un monismo y el materialismo de bueno pues es todo lo contrario a un monismo. Es materialista el sistema filosófico que lleva el nombre materialista, sí, desde luego, pero ese materialismo no tiene el matiz de materia grosera, ¿no? Que niega... Que reduce a toda la cuestión M1 que sino que la expresión del materialismo del sistema de bueno es el pluralismo, la negación precisamente del monismo, ¿no? Yo creo que a lo que me preguntas, a las dos cosas que me has preguntado, creo que te he respondido, ¿no? Sobre todo, la última vez que estuvo aquí Luis Carlos habló de que, o me comentaba, ya no sé si en la primera entrevista o en la comida, que aquí la sociología había que tirarla casi por el barranco, ¿no? Porque las categorías sociológicas no servían realmente para funcionar. Entonces, podría ser, yo creo que sé la respuesta, pero quiero que me lo contéis vosotros, ¿podría ser una crítica a Marx desde el materialismo filosófico el criticar por completo la clase, por ejemplo, trabajadora a nivel internacional, porque supone precisamente un lisologismo? Hay que entender que las clases sociales están enfrentadas, como tampoco existen las mujeres, cuando se reivindica a escala global el feminismo, ¿no? Cargarse la sociología desde el materialismo filosófico es tirarle una piedra a la cabeza al marxismo de alguna manera, ¿o cuál es vuestra opinión? Es que una de las cuestiones, una de las ideas del sociologista Armesilla que expresa una idea metafísica es que existe la clase obrera universal, que es de Marx, pero eso es decir que también que existe la humanidad. ¿Por qué? Pues porque la clase obrera universal al final del desarrollo histórico se da toda la humanidad. O sea, hablar de clase obrera universal es hablar de humanidad, y la humanidad no ha existido ni existirá. ¿Por qué no? Porque aquí estamos nosotros y yo no soy la humanidad, ni si sumamos ese todo, la humanidad es una abstracción que no dice nada. Que se hace desde la parte. Exactamente. Claro, desde la parte se tiene una idea de esa humanidad, pero otra cosa es totalizarla, que es lo que decimos que no se puede. Sí. Oye, y la idea de clase social, la idea de sociología en el fondo tiene la tesis de que el hombre es social. Y entonces cuando tú dices sociólogo, lo que estás estudiando es el ser humano. En el fondo es eso. O sea, todas las tesis de Comte y todo esto, lo que estás estudiando, cuando estás estudiando el ser humano, claro, lo que pasa es que sociales también son las abejas y las hormigas, entonces había una sociología, y además de las primeras, de Espinas, por ejemplo, hace una sociología de los animales, cómo tienen sociedades, y es exactamente lo que pasa. Los animales también tienen sociedades, o sea, no se puede reducir el ser humano a sociedad, que es lo que en el fondo piensan todos los sociólogos y las ciencias sociales en general, las ciencias que estudian las sociedades humanas. ¿Cómo
luego como sociedades humanas ya trasciendes lo que es Occidente o lo que es el capitalismo o lo que tal, pues entonces ya estás hablando de la humanidad, ¿no? Como no te encuentras individuos sueltos, sino que todos están en sociedad, pues, y esa es la tesis que tiene Marx cuando habla de clase social. Y entonces, cuando se habla de clase social, se está superando el plano político, y eso es lo que no creemos que no se puede hacer. Y por eso se caen los silogismos, básicamente. Exactamente, y por eso que es esto. Sí, señor, sí. Pues no sé, de momento creo que es la última pregunta, aunque si se me ocurre otra pues seguiré con la entrevista aquí hasta que caiga el sol. ¿Dónde está el sol? A ver si nos va a caer en la cabeza. Después de la luz del sol y ya está. Os iba a preguntar qué tiene que ofrecer el materialismo filosófico a alguien para que se pueda acercar a él. Ya sé que desde luego no vende felicidad, no vende la salvación por ninguna parte, pero ¿qué es lo que... ¿Cuál pensáis, si pensamos en la circunstancia actual española, porque la filosofía como se hace o surge in media res, ¿qué recomendaríais, tal como está hoy la situación política española, para poder acercarse a Bueno, a la gente que no lo conozca o que simplemente le suene el nombre y que pudiera tener interés en decir, bueno, voy a ver quién es este filósofo español que tanto mencionan? Yeah. ¿Qué podría ser? ¿Qué puede llamar más la atención hoy en día para acercarse a Bueno? Madre mía, me pregunta más difícil. Pues lo primero, dejarse de sus intereses personales. O sea, como esté pensando que le interesa, no se mete en esto. Porque esto no tiene nada que ver con tus intereses personales. Sí. Pero nada, o sea, al revés. Ni con hacerte millonario, por ejemplo. No, que no tiene nada que ver con lo psicológico, de qué es lo que me interesa, o qué es lo que... No, absolutamente nada. Lo primero es trascender el plano individual psicológico, eso es lo primero. O sea, vamos, es que por ahí no va nada, no tiene nada que hacer, ni nada que entender, no... Bueno, pues te va a poner los pies en el suelo, por lo menos. De que puedas empezar a leer la realidad política, no para cambiarla, que eso no se puede, sino para aprender a recoger o reconocer lo que ya está funcionando, para que luego ya la política haga lo que... En principio esto es un oficio. O sea, esto es una técnica porque no es ciencia. O sea, vamos a ver. O sea, ¿la filosofía es una ciencia? Pues no. ¿Y entonces la filosofía dónde está? ¿En otro mundo? Tampoco. Y la filosofía es una técnica que dice, bueno, que es destructiva, que consiste en destruir como todas técnicas. Y entonces lo que se destruye es el campo, pues, del sentido común, que es el sentido común, que está lleno de mitos y todo esto. Esto es un mito, todo. Claro, constantemente tienes que enseñar mitos porque eso es lo que llena. Entonces, claro, si tu sentido común, que es lo que manda a la hora de tus intereses personales, está guiado por esas cosas, pues así no conectas con esto ni en absoluto. A ver si no se entiende. No es una cosa psicológica. Claro, como la gente está acostumbrada a que lo psicológico es lo primero, y entonces lo primero es lo que me interesa, y entonces así nada, así de cero, eso no tiene que ver con este asunto. A lo que me refería, digo, que puede ser que, dada la situación actual, pueda haber un libro que realmente venga a explicar esa situación que hoy en día, por ejemplo el tema de los independentismos. Yo creo que es un tema que podría invitar perfectamente, no lo sé, pues a leer España no es un mito o España frente a Europa. No sé, se me ocurren esos dos libros como, claro, la complicación que tiene, la densidad que tienen esos libros también es para echarse a temblar, ¿no? De entrada, pero bueno, que la gente creo que dé por hecho que si se va a enfrentar a Bueno, que no desespere, sobre todo en las primeras lecturas, porque yo creo que nos ha pasado a todos, al menos hablo por mí, de que dice, bueno, no he entendido aquí ni un 1%, no he entendido nada, y nada, no sé si... Lo que está claro es que no es para mayorías, ¿eh? No, eso desde luego, y que cada vez que lees un texto de Bueno, un artículo de Bueno, un capítulo de un libro, si pasa tiempo y sigues trabajando, aunque sea en otras ramas, ¿no? del saber que estás pues, manejando, ¿no? el sistema, cuando lo vuelves a leer, lees cosas que no te habías percatado de antes. O sea, la riqueza del texto de Bueno, y esto no es que sea interpretación, no, que está ahí, ¿eh? No es que estoy diciendo que sea hermenéutica, no, está ahí. Y cada vez que te enfrentas a él, si estás a otro nivel o lo que sea, entonces te percatas de cosas que estaban ahí y que no te habías dado cuenta de ellas. La verdad es que, no sé, los textos asequibles de Bueno a mí no me parece ninguno. Bueno, pero tampoco es que sea... Claro, es que... No, pues, quizás sería mejor, perdona, que al que se quiere acercar, ¿no? al sistema, antes de enfrentarse directamente a la lectura, pues otras formas de enterarse de cómo funciona el sistema es oír a Bueno directamente en grabaciones y luego
pues ir poco a poco. Esto yo creo que ir poco a poco. Además, yo creo que muchas de los que comentabas al principio, ¿no? Muchos jóvenes que están acercándose ahora, no es porque han estudiado en la facultad filosofía y le hayan hablado de bueno, es que no hablan en ninguna facultad, salvo casos muy excepcionales, se habla de bueno, es porque lo han visto en una charla, en una tesela, en una conferencia. Y el interés puede venir por ahí. Y si no, que nada, que se vayan de fiesta. Está por eso, que no hace falta... Sí. Pues nada, ya no os voy a preguntar por el futuro, porque eso no se sabe lo que va a pasar. Simplemente pues desear a toda la fundación que siga en ese ejercicio de hacer filosofía, de meterse por todos los recovecos de los mitos que nos envuelven, vamos. Y nada, pues agradeceros vuestra visita, que es un placer. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Ha sido un lujo estar aquí, ¿eh? Os agradezco la visita. A ti, a Jesús, Mateo, todos. Y a vosotros. Os esperamos en la siguiente charla. Hasta luego.